Por primera vez en la historia, un fiscal fue acorralado en su casa por la Marina hasta que finalmente fue detenido. Cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del servidor público Uriel N. Fue capturado un fiscal estatal confrontado con un gobernador al que investiga por desvío de recursos y ligas con la delincuencia organizada. El fiscal está siendo acusado de obstruir la justicia en el caso del asesinato de una joven, pues aseguró que ella había fallecido por broncoaspiración, pero peritajes de la fiscalía de otra entidad comprobó que se trató de un feminicidio. Es así como hace unas horas se realizó un operativo impresionante para detener a un fiscal que ha encendido los ánimos políticos. Por un lado, se le acusa de querer proteger a un asesino, pero por el otro, se señala que la detención es para proteger al gobernador investigado, Cuauhtémoc Blanco. En este video te platicaré de esta detención y de la gran historia que hay detrás de la captura. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. Fue detenido el fiscal general de justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona, por un caso que escandalizó a todo el país y del cual se acusa que en lugar de procurar la justicia, la entorpeció. Pero antes de platicarte de este enorme operativo que las autoridades federales hicieron esta misma mañana, primero recordemos el caso por el cual se le acusa. Todo comenzó la tarde del 30 de octubre del año 2022 en la Ciudad de México. Ariadna Fernanda, una joven de 27 años de edad, se reunió en un restaurante con una pareja, con Rautel y con Vanessa, y cámaras de videovigilancia grabaron el momento en que los tres salieron del lugar para irse en una camioneta al departamento de Rautel, donde había varias personas. Ella está en un restaurante, las 18:04. Sale del restaurante y esta es una imagen del departamento de Campeche 175. Y la siguiente imagen es la que es sumamente fuerte. Las imágenes fuertes a las que hizo alusión Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, no te las puedo mostrar porque créeme que son muy fuertes. Lo que mostró y dijo Sheinbaum fue que alrededor de las 7 de la tarde con 44 minutos la gente se fue del departamento y se quedaron solos estas tres personas en el lugar. A estas tres personas me refiero a Ariadna Fernanda, Rautel y Vanessa. Según cámaras de videovigilancia del edificio, durante la noche ya no observaron movimientos, sino hasta el día siguiente, cuando fue videograbado Rautel cargando el cuerpo inerte de Ariadna, ya sin vida según las autoridades de la Ciudad de México, para meterlo en una camioneta y salir del lugar. Desde entonces no se supo nada de ella hasta el 2 de noviembre de ese mismo año, porque en la carretera a la Pera Cuautla, dentro del estado de Morelos, ya unos ciclistas encontraron el cuerpo de Ariadna. Como el hallazgo fue dentro del territorio morelense, correspondió entonces a la Fiscalía de ese estado hacer las investigaciones. Y según el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, la joven murió de broncoaspiración producto de la ingesta de alcohol y negó que el cuerpo tuviera huellas de violencia que apuntaran al feminicidio. Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Entonces nos encontramos ante dos versiones encontradas, la de la Fiscalía de la Ciudad de México que apuntaba a un feminicidio y la de la Fiscalía de Morelos que acusó broncoaspiración. Aún y con los videos obtenidos en la Ciudad de México, el fiscal mantuvo su postura y descartó renunciar al cargo, asegurando que estaba convencido de los resultados de las investigaciones hechas por la Fiscalía que encabeza. Días más tarde, Rautel se entregó voluntariamente, Vanessa también fue detenida y ambos fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio. De hecho, actualmente siguen detenidos. Pero para entonces los familiares de Ariadna ya no solo pedían las detenciones de estas dos personas, sino que también se investigue al fiscal por aparente encubrimiento. De hecho, también las autoridades de la Ciudad de México pidieron una investigación en contra del fiscal. Ahora bien, antes de hablarte del operativo que permitió su detención, también hay otra cosa importante que contarte sobre el fiscal.
Uriel Carmona, quien ves en pantalla del lado izquierdo, fue designado fiscal de Morelos por el perredista Graco Ramírez cuando era gobernador, a quien ves del lado derecho, en un fenómeno que se dio en todo el país. Durante toda la década pasada se puso a discusión que las procuradurías se conviertan en órganos autónomos e independientes del Ejecutivo, de los gobernadores, del presidente de la República. ¿Por qué? Para que cuando se cometa un delito no sea la misma autoridad quien lo investigue, sino una procuraduría autónoma. De tal forma que si la autoridad misma cometía un delito, no fuera la autoridad la que se investigue a sí misma, sino que lo investigue un ente autónomo e independiente. Uno de muchísimos ejemplos de esto ocurrió en Veracruz cuando el priista Javier Duarte era gobernador y ordenó a su procuraduría investigar si él mismo había desviado recursos del gobierno de Veracruz. ¿Y cuál creen que fue la resolución, la conclusión? Pues la procuraduría dijo que no, que Javier Duarte no había robado nada. Hoy Javier Duarte está en la cárcel. Pero resulta que con los años finalmente se logró hacer independientes las procuradurías, independientes en papel, porque empezaron a surgir otros vicios. Para empezar, la mayoría de las procuradurías cambió de nombre a fiscalía, casi todas. Y entonces la ley estableció que los fiscales deberían de ser independientes de los gobernadores y del presidente de la República, con procesos de selección que involucraban a más partes como a legisladores. Vaya, que no quede la designación en manos exclusivamente de los mandatarios. Pero antes de que llegaran esos nuevos nombramientos estipulados por la ley recientemente modificada, los gobernadores en turno se encargaron de dejar a su último fiscal carnal, que es el apodo como se les conoce a los fiscales designados en gracia por los gobernadores o del presidente de la República. Es decir, yo, por ejemplo, yo gobernador, antes de irme y antes de que se tenga que designar a un fiscal independiente, voy a designar a un fiscal que sea amigo mío para que me cuide la espalda cuando yo deje la gobernatura y no me investiguen cuando se deje de ser gobernador. Y lo dejo protegido por la Constitución que establezca que este nombramiento no puede ser modificado pasados muchos años y se tiene que ser si tiene que ser designado un fiscal independiente, que ese lo elija el próximo gobernador o quien esté en turno, pasado una década incluso, pero yo me voy dejando al fiscal carnal. Y eso pasó en muchos estados, incluido Morelos, donde Graco Ramírez dejó a Uriel Carmona. Pero estas designaciones no gustaron a los nuevos gobernadores, en su mayoría morenista, porque sabemos que Morena ha arrasado en las últimas elecciones estatales. Muchos morenistas llegaron a las gobernaturas con fiscales afines a sus antecesores, incluido Cuauhtémoc Blanco, y muchos de ellos hicieron hasta lo imposible para echar a esos fiscales y designar a otros, a tal grado de querer encarcelarlos, como está ocurriendo en el estado de Morelos, o como pasó en Veracruz con Cuitláhuac García y Jorge Winkler, el fiscal heredado por Miguel Ángel Yunes Linares. El problema es que cuando lograron librarse de los fiscales afines a los gobernadores anteriores, en lugar de proponer a fiscales independientes, los nuevos gobernadores también propusieron a fiscales carnales. Por eso es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, defiende a Alejandro Gertz Manero, está contento con él, porque aunque en la ley es independiente, se sabe que es afín a él. Y es por eso también que apenas el pasado 3 de agosto, ayer de este 2023, López Obrador se lanzó en contra de algunos fiscales, los que son adversos a su movimiento. Se les permitió a los gobernadores que nombraran a los fiscales o procuradores estatales. Aparentemente se hizo mediante un procedimiento legal, ¿no?, democrático, entre comillas, pero en realidad fueron los gobernadores los que nombraron. Incluso nombraron hasta los jueces. Sí, jueces, pero los encargados o fiscales anticorrupción, imagínense. El fiscal anticorrupción y el fiscal o procurador de justicia nombrado por el gobernador. Pero eso no es todo, sino los nombraron por 10 años o 12.
Es cierto que los gobernadores anteriores dejaron fiscales carnales difíciles de remover, pero también es cierto que los nuevos gobernadores quieren quitar a esos fiscales para poner a sus propios fiscales carnales o para evitar investigaciones en su contra. Tal es el caso de Cuauhtémoc Blanco. El fiscal Uriel Carmona, heredado por su rival político Graco Ramírez, tiene varias carpetas de investigación abiertas en contra del gobernador de Morelos. Una, por ejemplo, porque asegura que Cuauhtémoc Blanco lo amenazó de muerte. Otra es por esta fotografía, en donde aparece Cuauhtémoc Blanco reunido con líderes de Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, tema del cual te platiqué en otro video. Te voy a dejar la liga de ese video en el comentario fijado. Incluso hay fuertes señalamientos de desvío de dinero por parte del gobernador y gente cercana a él. Es por eso que el fiscal de Morelos asegura que esta detención obedece la intención de proteger a Cuauhtémoc Blanco de estas acusaciones, de estas investigaciones. Incluso ha señalado el fiscal de Morelos a la misma Claudia Sheinbaum de estar involucrada, debido a que Cuauhtémoc Blanco es del grupo político afín a Claudia Sheinbaum. En su defensa, hoy mismo Claudia Sheinbaum ha negado que la detención del fiscal tenga un objetivo político. No es un asunto político, es un asunto de justicia. La Fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres. Yo te pregunto, con base en lo que acabas de escuchar y en lo que te acabo de contar, ¿tú crees que la Fiscalía de la Ciudad de México, que colaboró en la detención del fiscal de Morelos, es independiente, rival o afín a Claudia Sheinbaum? Te leo. Hoy finalmente fue detenido el fiscal de Morelos acusado de los delitos de actuar contra la Procuración y Administración de Justicia, específicamente por el retardo de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda. El fiscal advirtió de un megaoperativo esta misma mañana afuera de su casa. En redes sociales estuvo reportando el movimiento de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Marina. Durante 9 horas el fiscal no salió de su casa, pero finalmente decidió entregarse para evitar que los agentes entren a su domicilio en donde estaban sus hijos. El fiscal ha tenido tiempo para hacer declaraciones en redes sociales, para ofrecer entrevistas a medios de comunicación. Ha acusado que lo detienen porque varias investigaciones, están abiertas. Él las abrió en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ha acusado también que lo detuvieron porque Claudia Sheinbaum y el gobierno de la Ciudad de México quieren proteger al gobernador de Morelos y porque Cuauhtémoc Blanco quiere deshacerse del fiscal para designar a un fiscal carnal. Por el contrario, Claudia Sheinbaum ha negado estas acusaciones, como ya te lo compartí, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una conferencia de prensa sobre este tema para asegurar que la detención tiene que ver exclusivamente por las irregularidades en el actuar del fiscal en el caso de Ariadna Fernanda, cuyos familiares han celebrado, por cierto, la detención del fiscal por lo desaseado de la investigación que hizo. Cualquiera que sea el caso, lo cierto es que el fiscal dio motivos evidentemente para dudar de su actuar, y es importante también supervisar que el próximo fiscal de Morelos sea verdaderamente independiente. Esto es lo que dijo el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre la detención. Te lo muestro. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del servidor público Uriel N. por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y la Administración de Justicia, específicamente por retardo de la justicia, en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad a finales del año pasado. En estrecha coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, se ejecutó el mandamiento judicial en un domicilio de Cuernavaca, donde le fueron leídos sus derechos constitucionales para ser trasladado a la Ciudad de México, además de ser certificado médicamente antes de quedar a disposición del juez de control que lo requirió.